Buenas tardes. Hoy les voy a compartir unas conclusiones que me quedaron y saqué de la teoría de la democracia de Sartori. Y más que las conclusiones mías, vamos a hablar un poco de lo que él pensaba. Y lo principal que él dice es que la democracia, eh, el problema de la democracia, pues el problema de la definición, Sartori lo inició señalando con que la democracia es un término difícil de definir porque se ha utilizado de muchas formas a lo largo de la historia. Y según Sartori, este es un concepto polisémico, lo que pues eso significa, lo que yo busqué es que tiene significados múltiples o varios significados, porque la democracia es muy difícil de definir, pero a la vez la gente cree que es subjetiva y pues no es así. También tengamos en cuenta que la frase clave del texto que yo pude recalcar es que la democracia es un término que todos celebran, pero que nadie sabe bien definir, que es lo que les decía. Entonces aquí por eso Sartori advierte que aunque la democracia es valorada universalmente, su definición es ambigua y frecuentemente es utilizada con fines políticos y de politiquería, y más en nuestro país. Ahora vamos con otro tema que toca Sartori y es la democracia procedimental versus la democracia sustantiva. La procedimental está desde una perspectiva, o esta perspectiva se centra en los procedimientos de la democracia, como las elecciones, el sufragio universal, las reglas que guían la participación política, como lo vimos en clase de los métodos de participación ciudadana. Y esto quiere decir, o qué quiere decir esto, les explico, y es que se valora si el proceso democrático es transparente y legítimo, y si lo hacen las entidades correspondientes para que sea más legal. Ahora vamos con la democracia sustantiva. Aquí el enfoque es más en los resultados, porque esta es una democracia que pues no solo es un conjunto de reglas, sino que esta debe ser capaz de producir resultados justos, equitativos y que promuevan el bienestar general. Hay algo que resaltar y es que justos es muy difícil, a mi pensar. Ahora Sartori también nos resalta que ambas perspectivas son importantes, pero él subraya que sin procedimientos claros y transparentes la democracia pierde su esencia, porque la democracia tiene que tener términos que se cumplan y se sigan. Por eso él dice que el uso del término democracia, él lo critica, porque él señala que a menudo se utiliza como un concepto vacío y que muchas veces los regímenes políticos se autodenominan democráticos. El caso más claro es el que estamos viviendo con los del país vecino, que es Venezuela, porque celebran elecciones, aunque carecen de los principios, porque allá se carecen de los principios. Los principios son los fundamentales del sistema democrático. Ahora también les comparto algo, cuáles son los orígenes de la democracia. La democracia en la antigua Grecia, se menciona que el concepto de democracia tiene sus raíces como les dije, en la antigua Grecia. Y esta era directa porque los ciudadanos participaban en la toma de decisiones. Gracias por ver, ya sigo con... Bueno, ahora les voy a dar un contexto sobre un poco de Grecia, como era, lo que les estaba hablando antes, y es que en la Grecia antigua la democracia estaba limitada a una minoría de la población, y eran los ciudadanos varones principalmente libres, y dejando pues afuera de la democracia a las mujeres, los esclavos y los extranjeros. Eso era ley en Grecia. Es importante señalar que esta democracia no es la misma que la democracia moderna, y que, ¿a qué me refiero con democracia moderna? Ya les voy a explicar. La democracia moderna, también o democracia representativa,
es que a lo largo de los siglos el concepto de democracia ha evolucionado. Hoy en día la mayoría de las democracias son, como lo mencioné hace poco, representativas. Esto significa que los ciudadanos eligen a sus representantes con los debidos procesos para que tomen decisiones en su nombre, para que sea más organizado. Santori nos habla de cómo la democracia liberal surge tras las revoluciones de los siglos XVIII y XIX, especialmente como pues todo surge en Europa y Estados Unidos, consolidándose en torno a principios de igualdad ante la ley y protección de las libertades individuales. Eso hasta ahí. Ahora otro tema que toca Sartori es el concepto de soberanía popular y la soberanía del pueblo en una democracia. La soberanía reside en el pueblo. Eso es principalmente lo que hay que tener claro. ¿Esto qué significa? Que el poder para gobernar proviene de los ciudadanos, porque la democracia del ciudadano es quien elige quién va a gobernar y elige bajo las cosas que estos proponen, quienes delegan a sus representantes a través de elecciones. Nosotros los elegimos, para hacerlo más fácil y más claro. Sartori también explica que este principio es fundamental para la democracia porque la legitimidad del gobierno proviene de la voluntad popular, porque si no viene de la voluntad popular, entonces ya no sería gobierno democrático, sino un régimen. Y entonces ahí es donde viene el malentendido sobre la soberanía popular. Nos advierte sobre el riesgo de una comprensión simplista de la soberanía popular, ya que a menudo se piensa que lo que decide la mayoría es siempre lo correcto. Y no es tan así, porque la mayoría a veces se equivoca. Esto puede llevar a la tiranía de la mayoría, donde las decisiones mayoritarias oprimen a las minorías. Por lo tanto, Sartori enfatiza en que las decisiones de la mayoría deben respetar los derechos fundamentales de las minorías. Yo estoy en acuerdo y en desacuerdo, pero eso lo digo al final de que les hable en este momento. Pues fundamentales para evitar injusticias, como les dije. Y Sartori también nos menciona la democracia como equilibrio y democracia y consenso. Y es que la democracia no se basa exclusivamente en la regla de la mayoría, sino en un equilibrio entre la voluntad mayoritaria y el respeto a las minorías. Este equilibrio se logra a través del consenso. ¿A qué me refiero con el consenso? Es decir, la disposición a buscar acuerdos entre ellos que permitan una convivencia armoniosa, teniendo en cuenta las diversas opiniones, porque pues todo el mundo tiene su opinión. En estos momentos es donde entra importancia de las instituciones democráticas, porque pues lo ayudan de alguna manera. Sartori nos subraya también la importancia de contar con las instituciones sólidas que garanticen las aplicaciones de las reglas democráticas. Esas instituciones incluyen, lo primero, la separación de poderes, porque hay que tener eso en cuenta. Garantiza que el poder no se concentre en una sola entidad, protegiendo a la sociedad de sus abusos. También está el Estado de Derecho, asegura que las leyes sean aplicadas de manera justa e igualitaria, pero yo con la palabra justa tengo un inconveniente porque no es justo, sino derecho. Ese es el derecho, las leyes, e igualitaria para todos. La democracia como sistema de reglas, Sartori la describe como un sistema de reglas que permite la convivencia pacífica entre diferencias. Eso es lo que se busca principalmente. Y el conjunto de normas y procedimientos
lo que ya hablamos arriba es que los procedimientos se tienen que dar tal y como están estipulados, ya que pues esto lo que asegura es que las decisiones no se tomen arbitrariamente, sino dentro de un marco de justicia y legalidad. Una de las conclusiones que nos deja Sartori en el capítulo 1 es que nos deja con la idea de que la democracia no es perfecta, pero es un sistema que cuando se entiende y se aplica de manera correcta permite el equilibrio entre la voluntad de la mayoría y los derechos de las minorías. Eso es lo principal que hay que tener en cuenta. Aquí entro yo a opinar, y es que a veces no son tanto las mayorías los que tienen la razón, ya que me acuerdo de una apología que hacía Sócrates, y es que dice si son 100 y votan 51 al sí y 49 al no, entonces esos 51 tienen más derechos y más voluntades que esos 49 por una sola persona. Entonces eso es algo que me dejó reflexionando y me puso a pensar sobre la teoría de Sartori de las minorías. Comparto esa idea en algunas ocasiones, en otras no, porque hay que tener en cuenta también cómo está las minorías y mayoría. Si es muy notorio, porque es complicado. Gracias. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el concepto del sistema político colombiano en las elecciones generales. El sistema político colombiano se basa en los principios de la democracia participativa, que es donde el poder emana del pueblo, y las elecciones generales son un mecanismo que es fundamental, a través del cual los ciudadanos ejercen su derecho al voto para elegir a sus representantes en el gobierno. Esto siguiendo lo que ya les comenté. Estas elecciones son una manifestación de la soberanía popular y permiten que la ciudadanía participe activamente en la conformación del Estado y en la toma de decisiones que afectan a la sociedad. Ahora les voy a hablar un poco sobre las funciones del sistema político colombiano en las elecciones generales, porque eso tiene una representación que es a través de las elecciones generales. Los ciudadanos eligen a sus representantes en el Congreso, senadores y representantes a la Cámara, y al presidente de la República, lo que asegura que los intereses y necesidades de la población sean atendidos. Ahora les voy a tocar el tema de la legitimidad. Las elecciones proporcionan legitimidad al gobierno, ya que los funcionarios electos obtienen su mandato directamente del voto popular, lo que hace esto que se fortalece la confianza en el sistema democrático, ayudando así al control y la responsabilidad, porque permiten a los ciudadanos ejercer control sobre sus representantes, quienes deben rendir cuentas de sus acciones durante su mandato. Esto fomenta la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública. También ayuda a la participación ciudadana, porque las elecciones generales son un espacio para la participación ciudadana, donde se promueve el ejercicio del voto como un derecho y deber cívico, contribuyendo a una ciudadanía activa e informada. La estabilidad política es algo que, a través de un proceso electoral regular y transparente, porque siempre tiene que ser regular y regulado y transparente, por lo cual se busca garantizar la estabilidad política del país, evitando conflictos y promoviendo una transición pacífica del poder. Ahora, ¿a quiénes se eligen en las elecciones generales? En las elecciones generales, pues aquí en Colombia se eligen
Uno, que es como el más importante y el que todos se conocen, es el presidente de la República. El presidente es elegido por voto popular y ejerce funciones como jefe de Estado y jefe de gobierno. Los segundos son los senadores, que son los miembros del Senado, y estos son elegidos para representar a diferentes regiones del país y tienen funciones legislativas muy importantes, incluyendo la aprobación de leyes y el control político. Estos pueden iniciar leyes, dar iniciativa a leyes. Los representantes a la Cámara, que son elegidos para representar a las diferentes circunscripciones del país en la Cámara de Representantes, donde también, como dije arriba, también participan en la creación y en la aprobación de leyes. También están los miembros de las juntas administrativas locales, que en algunas circunstancias, pues no siempre, se incluyen en las elecciones generales. Y hay que, pues, me parece importante mencionar que también se pueden elegir ciertos cargos locales dependiendo del contexto electoral. Eso depende si se aplican en las generales o no. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las funciones de cada uno de los elegidos aquí en las elecciones generales en Colombia. El primero que se elige es el presidente de la República. Pues el primero que les voy a hablar este es jefe de Estado y de gobierno. El presidente es el máximo representante del país, lógico, y es responsable de la administración pública. Dirige la política general del gobierno y coordina las acciones de las diferentes entidades del Estado. Ahora, ejecutar las leyes. Tiene la responsabilidad de hacer cumplir las leyes aprobadas por el Congreso. Y el presidente puede emitir decretos para su ejecución. También puede tener política exterior, define y dirige la política exterior del país, porque pues establece relaciones diplomáticas con otros estados y representa a Colombia en foros internacionales de la mano del magistrado, pues de sí. Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Él tiene el control y dirección de las fuerzas militares, lo que incluye la defensa nacional y la seguridad del territorio de todas. Él es el jefe mayor, pues el jefe más alto de todas las territorios. También puede convocar elecciones, pero anticipadas en ciertas circunstancias, como en casos de vacancia del cargo y para plebiscitos. Él puede presentar proyectos de ley, puede presentar iniciativas legislativas al Congreso, especialmente sobre temas que consideren prioritarios para su gobierno. Ahora, ¿qué hace la vicepresidenta de la República? Esta es la suplente del presidente. El vicepresidente asume la presidencia, pues lo que uno sabe, en caso de ausencia temporal o definitiva del presidente. Esto puede incluir situaciones como enfermedades, viaje o renuncias. Y se le pueden delegar algunas, como puede recibir funciones específicas, como liderar iniciativas o proyectos especiales o coordinar ciertas áreas del gobierno. Pues no mucho, pero tiene representación, porque ella asiste al presidente en actos oficiales y puede representar al país en eventos internacionales o nacionales según sea necesario. La participación en consejos es porque forma parte de varios consejos y comités dentro del gobierno, asistiendo a reuniones clave sobre políticas y de decisiones. Ahora los congresistas. Esto para mí es un poco más importante porque están los senadores y los representantes a la Cámara. La primera función es legislar. Es crear o derogar leyes y debatir proyectos de ley, porque si no se debaten ni se votan para la aprobación, carece de vicios de trámite o vicios de procedimiento y se caen. También tienen control político porque tienen la responsabilidad de ejercer control sobre el Ejecutivo y otras entidades estatales, lo que implica investigar y cuestionar acciones del gobierno a través de debates y citaciones.
Los congresistas representan los intereses de sus electores, pues porque deben estar al tanto y atentos a las necesidades de su región o pendientes e impulsar políticas que beneficien a sus comunidades porque fueron votados por voto popular. También forman parte de diversas comisiones que se encargan de estudiar y evaluar proyectos específicos antes de que estos sean discutidos discutidos y en comisiones son claves para el análisis detallado de las propuestas legislativas. Estos también tienen que rendir cuentas porque deben informar a sus electores sobre la gestión legislativa y mantener comunicación constante con ellos, para conocer opiniones e inquietudes. Casi siempre los senadores, o en algunos casos, tienen gente del común que se conocen y escuchan qué necesidades tienen y así. He conocido varios senadores también que hacen esto, porque esto les ayuda primero a estar con la gente y a que la gente sienta que tienen a alguien allá representando. Segundo, que es lo importante para saber cuáles son las necesidades de esa sociedad y esa comunidad en el momento en el que él está o tiene ese cargo que es público. Entonces, por eso ellos tienen que estar muy pendientes de todas las situaciones, estar al tanto, estar velando porque estas situaciones se den. Y ya, como les dije, el presidente y el vicepresidente. Muchas gracias por el video, espero les haya servido, les haya instruido y hasta luego. Después nos volveremos a ver en otro video de Constitucional.